Es grato para mí estar compartiendo un tema tan importante, no solo importante, sino que nos relaciona humanamente, nos desarrolla espiritualmente, como lo es el tema del derecho de autor y los derechos conexos. Inicio mi presentación hablándoles de la propiedad intelectual, que es nuestra más grande rama, puesto que el derecho de autor forma parte del cuerpo más amplio de este derecho de propiedad intelectual. Comúnmente la conocemos o cariñosamente la conocemos como PI. Y la PI, como la denominamos, en términos generales es toda creación del intelecto humano. Llámese estas invenciones, obras literarias, artísticas, así como símbolos, nombres, emblemas. De hecho, todos los días nosotros tenemos contactos con la propiedad intelectual. Desde el momento en que nos levantamos, tenemos una marca de camisa, tenemos una marca de toalla, ponemos música, ponemos la televisión, tenemos audiovisuales. Todo el día nosotros tenemos contacto con la propiedad intelectual. Y esta propiedad intelectual, que es tan amplia, se divide en dos grandes ramas, que sería la propiedad industrial y el derecho de autor y los derechos conexos. Una gran parte, como la propiedad industrial, es tan amplia y se constituye por signos distintivos, se constituye por marcas, patentes y derechos de autor. Las marcas es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de la otra. La marca nos hace diferenciar que nosotros tomemos, valga el comercial, una Coca-Cola con una Pepsi. O tenemos un pan Bimbo de un pan Sarita. Entonces nosotros tenemos esa diferencia y nosotros logramos identificar esos grandes productos o esas grandes empresas y diferenciamos a través de ¿qué? La diferenciamos a través de una marca. Tenemos los nombres comerciales que distinguen un establecimiento comercial y nosotros tenemos la diferencia, identificamos que tenemos un Simán, tenemos una Curazao y sabemos que aunque vendan productos similares, ¿qué es lo que nosotros queremos de este proveedor? También tenemos las patentes y una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. En términos generales, una patente faculta a su titular de decidir si la invención puede ser utilizada por terceros. Y en ese caso, de esta forma, ¿cómo compartiría este derecho? El documento de patente publicado, el titular de la patente pone a disposición al público esa información técnica. Pero no solo tenemos las patentes también tenemos una que le denominamos invenciones menores, y estos son los modelos de utilidad. Y este sistema, similar al de patentes, reconocido en las pequeñas mejoras de productos existentes. O sea, tenemos un producto y a este le realizamos una mejora. Eso le llamamos nosotros modelos de utilidad. Pero también tenemos algo que se llama modelos o diseños industriales. Y este diseño industrial constituye el aspecto ornamental. ¿Qué significa? Que nosotros le damos un aspecto bonito, un aspecto mejorado. Podemos poner rasgos tridimensionales como formas, colores, superficies, líneas, el tipo de material que nosotros utilizamos, todos esos tipos de aspectos que nosotros utilizamos para que este nuevo modelo o diseño se vea diferente y se compre en el mercado. Por ejemplo, tenemos los muebles, nuestros muebles de nuestra casa o las mesas, nosotros podemos poner diferentes diseños y le ponemos una utilidad. Tenemos una silla confortable, tenemos una silla que nos sirve para estar en una posición que nos protege nuestra espalda. Entonces, todo ese tipo de utilidades que protegen lo hacemos a través de los dibujos y de los diseños industriales. Pero también tenemos la otra gran rama, que es la rama del derecho de autor y el derecho conexo. Y esta gran rama nos indica, y un segundo, es la rama del derecho que regula todos los derechos subjetivos del autor sobre sus creaciones que presentan individualidad resultantes de la actividad intelectual, que habitualmente son enunciados como obras. Esta rama del derecho ve la parte espiritual. ¿Por qué? Porque cada ser humano desarrolla
una obra bajo la perspectiva, los sentimientos y el corazón que ella pone. También el derecho de autor tiene protección, un marco regulatorio amplísimo. Tenemos el Convenio de Berna, tenemos la Convención de Roma, tenemos Beijing, tenemos Tratado de Marrakech, acuerdos ATIC, el WPT, el WCT, pero comenzaremos con el Convenio de Berna. El Convenio de Berna, que fue adoptado en 1886, trata de la protección de las obras y de los derechos de autores y ofrece a sus creadores, como los autores músicos, poetas, pintores, etc., los medios para controlar sus obras. El Convenio de Berna tiene una facilidad, que es antiformalidad, que significa que no necesita ningún tipo de protección. En algunos países se llama registros, en otros países se llama depósito, para que la obra esté protegida. Desde el momento en que usted crea una obra, desde ese momento está protegida a través del derecho de autor. También tenemos la Convención de Roma, y la Convención de Roma asegura la protección de las interpretaciones, ejecuciones de los artistas y los intérpretes o ejecutantes, de los fonogramas, de los productores de fonogramas y de las emisiones de los organismos de radiodifusión. Si ustedes ven, este otro convenio trata otra parte del derecho de autor, que son los derechos conexos. ¿Quiénes son estos? Son como los primos. ¿Por qué? Porque nosotros creamos una obra y esta obra puede sufrir en un momento determinado una transformación, pero ¿quién ejecuta esa transformación? La ejecutan tanto los artistas, intérpretes o ejecutantes, a través de ¿qué? De un audiovisual, de una letra de una canción, de un video, de cualquier tipo de condiciones que se presten para que un tercero ejecute esa acción. También tenemos los tratados OMPI, conocidos así, porque en realidad sus nombres son el WCT y el WPT, y esos tratados regulan prácticamente la parte del derecho de autor y de los derechos conexos, pero en el entorno digital. Asimismo, tenemos los APIC, que son los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. El acuerdo de la OMC sobre los aspectos de derecho de propiedad intelectual relacionados con estos. Y este acuerdo multilateral más completo sobre propiedad intelectual es fundamental para facilitar el comercio y los conocimientos, contenidos y creativos. También tenemos otro tratado, que es el Tratado de Marrakech. Este tratado vino a facilitar el acceso de las obras publicadas, a las personas ciegas, con discapacidades visuales, con dificultades para acceder a un texto. Es conocido, muchos tratan este tratado como un tratado muy, muy bondadoso. ¿Por qué? Porque decidieron en un momento determinado todos unirse y tener esa empatía con este tratado para poder firmarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene una parte humanitaria y social, y su principal objetivo es crear ese conjunto, ver limitaciones y excepciones para que puedan tener acceso, porque no todos pueden tener acceso si no hay un convenio que permita esa libertad de acceso a una obra. También tenemos el Tratado de Beijing, y el Tratado de Beijing sobre las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales es un tratado nuevo. Ahora las obras audiovisuales que se habían quedado atrás en los convenios anteriores. Y si bien se trataban, no era algo específico. Y en este caso, si verificamos tanto la interpretación del audiovisual como la ejecución que se realiza a través del audiovisual. También tenemos la ley nacional, y en este caso la ley de propiedad intelectual. Comentarles que es una ley nueva, es una ley bebé todavía. Y esta está vigente desde el 15 de febrero de 2025, ya comenzamos con toda la aplicación, hemos cambiado todo nuestro sistema para la aplicación de esta. Es una ley increíblemente novedosa, trae nuevas tecnologías, ha regulado todo ese tipo de condiciones para agilizar nuestros trámites.
Pero, ¿qué protege el derecho de autor? El derecho de autor protege la obra. ¿Pero qué es la obra? Es el producto intelectual de forma sensible, en forma sensible, cualquiera que sea el modo, la forma de expresión, de su mérito, de su destino, de cualquier forma artística o literaria. Que tal creación contenga un carácter personal, es decir, originalidad. Pero más que originalidad, yo le llamo individualidad. Si ustedes ven, yo señalo dos puntos, la originalidad y la individualidad. Pero si usted me indica el tema del amor es original, no. Y por eso me encanta la palabra individual, porque la palabra individual es lo que le da el plus, porque todos acá en esta reunión podemos ahorita comenzar a hablar de un tema, pues, para todos conocido, el amor. Y todos vamos a dar diferentes puntos de vista, o vamos a narrar historias, o vamos a crear una canción enfocada en el amor, pero cada uno de nosotros le va a dar esa impronta personal, que es lo que nos caracteriza e identifica a cada uno de nosotros, porque vemos nuestras experiencias, todos nuestros conocimientos, todas las situaciones que hemos pasado. Entonces esto nos permite individualizar lo que nosotros creamos. Y algo bien importante que quiero señalar es que el derecho de autor no abarca las ideas en sí, ni los procedimientos, ni los métodos de operación, ni modelos de negocio, conceptos matemáticos en sí, sino que es su desarrollo como tal. De hecho, yo tengo un ejemplo, por ejemplo, la Liga de... ¿quién no conoce un cómic? ¿Quién no conoce los superhéroes? ¿Podemos todos identificar y conocer estos superhéroes? ¿Podemos decir, identificar de qué empresa es cada una? Bueno, aquí les pongo un ejemplo, la Liga de la Justicia y los Avengers. Liga de la Justicia, DC Comics, Avengers, Marvel Studios, ahora Walt Disney. Y verificamos que ambos tienen similares conceptos. Podemos ver que tenemos una persona que tiene una fuerza increíble, que tiene dinero, que tiene superinteligencia, pero cada una fue desarrollada o expresada en una forma distinta. O sea, las ideas pueden surgir, las ideas pueden estar ahí. Lo diferente es la forma en que yo lo expreso, cómo yo quiero dar a conocer mi idea. Y esa idea es cuando yo la muestro, es la expresión de esta. Nosotros igual, en este momento, podemos indicar que vamos a pintar un cuadro acerca del volcán del Salvador, pero cada uno va a pintarlo con sus características especiales. ¿La idea cuál es? El volcán de San Salvador, pero no lo vamos a, pero nadie de nosotros lo va a hacer igual. Por más que tenga la misma estructura, cada quien le va a poner diferentes colores, va a crear un cielo distinto. Es como nosotros tengamos la perspectiva o lo que nosotros idealizamos o pensamos que es lo bueno o lo malo en todo caso del volcán. Podemos contar una destrucción, podemos crear algo lindo con miles de pajaritos o unas nubes bellas y hermosas o un sol quemante y ardiente. Eso es lo que ve el derecho de autor, cómo yo lo voy a expresar, cómo yo voy a identificar esas ideas. Podemos hablar así de muchos tipos de diferencias de expresiones. Podemos tener un libro, yo siempre comento esto con mis chicos, y yo les digo que podemos hablar de brujitas y de los brujos, y tenemos un cuento de Harry Potter, pero también tenemos cuentos de las brujas y los magos. Cada uno va a expresar diferentes tipos de ideas. Podemos tener las mismas brujas, podemos tener la idea del mago, pero cada uno lo va a expresar de diferente manera. ¿Qué tipo de obras regula la ley de marca y otros signos distintivos? Primero lo encontramos en el artículo 16. Algo novedoso que yo quise resaltar es que ahora están incorporados los videojuegos tal como obra, algo que no teníamos antes y que para nosotros era importante que estuviera porque hay mucho desarrollo en este país de videojuegos. Y es algo que también debemos de promocionar, que nuestros jóvenes, que todos nosotros podamos tratar de crear nuevas cosas y pues que la ley nos lo regule.
Y en estos casos nosotros tenemos las obras literarias y las obras artísticas. Las obras literarias que siempre han estado ahí, las novelas, los cuentos, las narraciones, los científicos literarios, todas las investigaciones que ustedes realizan, todo eso entra en la parte de científico literario, cualquier paper que ustedes creen, inclusive cómo ustedes preparan una clase, todo eso entra en la parte literaria. Las artísticas, yo pinto, yo hago una escultura, yo hago un grabado, una litografía, todo eso entra en la parte literaria, artística. También tenemos las obras musicales. Las obras musicales son composiciones bien admirables, porque tenemos tanto la música como tenemos la letra. Tenemos esa parte de la creación de las partituras y aparte esta viene amarrada a un derecho conexo, que es cuando nosotros interpretamos esa canción. Pero ahorita nos vamos a enfocar en las obras protegidas. Y esta obra musical puede ser tanto la letra, la música o ambas venirse a proteger. Tenemos las obras cinematográficas o obras audiovisuales, que protegemos todo el audiovisual en sí, toda la obra cinematográfica. Tenemos las obras coreográficas, los actos y trucos circenses, las pantomimas, pero estas tienen algo especial, que la ejecución, para que se pueda depositar o pueda tener un derecho, nosotros tenemos que fijarlo o describirlo. Por ejemplo, si yo tengo una coreografía, yo tengo que identificar qué es lo que va a hacer cada uno de los participantes en la coreografía e identificar cuál va a ser su función, qué tipo de baile, qué es lo que se va a realizar, porque necesito identificarla. Porque, claro, existen obras que no necesitan. Desde el momento que se creó es una obra, pero ¿qué ocurre con esas obras efímeras? Una pantomima. Si yo no la dejo plasmada en algo, es bien difícil que yo logre como reproducirla y que ésta pueda generarse o verificarse como un derecho de un autor. Estas obras, las obras por su origen se clasifican en obras primigenias y obras derivadas. Las obras primigenias son las creadas y expresadas por primera vez originalmente, sin basarse en una obra preexistente. Eso no tiene ninguna relación con una idea. No, eso no. Sino que yo creo, ahorita yo me imagino un cielo azul y comienzo a crearlo, pero parto de cero. No veo una obra de Guillermo Molina y comienzo y lo trabajo, no, sino que lo hago bajo mis propios sentimientos y expresiones. Pero también tenemos las obras derivadas y estas son creaciones que surgen a raíz de una obra preexistente. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, pero también tenemos la Mona Lisa de Fernando Botero, que tiene sus particularidades. Por ejemplo, la Mona Lisa de da Vinci, delgada, su rostro, tiene la parte de atrás unas montañas. ¿Y qué ocurre con la de Botero? Sí hay una similitud, lo único que ella salió un poco gordita hoy, con sus características especiales, pero trataron de imitar la profundidad de esa mirada, la nariz delgada, el estilo de forma de su boca. Y la parte de atrás de las montañas, que aunque describe tal vez la ciudad de donde era Botero, pero trató de hacerlo lo más similar posible a la obra original. ¿Qué ocurre cuando el autor, nosotros cuando creamos una obra derivada, tenemos que tener la autorización de este autor? Este autor, en el caso que la obra ya pasó al dominio público, nosotros tenemos que hacer mención de quién es el autor original de esa obra. Igual tenemos la obra de Harry Potter, de J.K. Rowling, y tenemos la película de Warner Bros. De Harry Potter. Ustedes ven un audiovisual y un libro, pero para que se creara esta obra audiovisual tuvieron que pedirle permiso a J.K. Rowling para que ella autorizara
la creación de este audiovisual. Inclusive muchos autores intervienen cuando se aleja el audiovisual de lo que en realidad es su libro. Y siempre tratan de mantener su integridad. Estas son las dos tipos de obras, perdón, por su origen, según el tipo de origen, primigenias y derivadas. Y de estas obras derivadas también tenemos una protección especial, que la tenemos en el artículo 17 de la Ley de Propiedad Intelectual. Y esas son las traducciones, estos son algunos ejemplos, adaptaciones, arreglos musicales, transformaciones o arreglos de obras. Las traducciones, pero ¿cómo voy a tener una traducción si no tengo una autorización? Yo siempre tengo que pedir una autorización para hacer una traducción. ¿Y es una obra nueva esta? Sí, es una obra nueva, porque las traducciones tienen la expresión de quién la está ejecutando la traducción, que significa que pone su impronta. Hay muchos países o en diferentes países ustedes ven traducciones de películas y ustedes ven que en unas es más emotiva y en otras es como, ay, qué aburrida. Y porque a veces en muchos países dicen, ay, no, pero es que si la ves en el idioma original no tiene nada que ver, o cuando la ves en español, ay, es más expresiva, porque la adecúan a las expresiones o al lenguaje del país donde se va a presentar. Lo mismo ocurre con los libros, con algunos tipos de audiovisuales donde se presentan estos tipos de traducciones. Las adaptaciones, como ya lo vimos anteriormente, es cuando nosotros adaptamos un libro o una película, o inclusive ahora está de moda tener muchos libros y hacer los videojuegos. Entonces vamos adaptándolo a la forma de cada uno de estos. También tenemos las transformaciones, que es completamente modificar la obra, claro, con el permiso y la autorización del autor. Pero hemos estado hablando de que la persona que creó una obra y hemos hablado de la obra, pero ¿quién es esta persona que ha hecho posible esta obra? Es la persona natural. Y esta persona natural es la que tiene el derecho moral y patrimonial sobre esa obra. ¿Y dónde lo tenemos nosotros regulado? En el artículo 3, numeral 7 de la Ley de Propiedad Intelectual. Por ser la obra el resultado de la exteriorización del pensamiento humano, el carácter de autor solo puede atribuírsele a una persona física. Ahorita está de moda el tema de la inteligencia artificial y han habido presentaciones de obras creadas con inteligencia artificial. ¿Será posible que podamos depositar o en algunos países registrar una obra creada con inteligencia artificial? Pues comentarles que no es posible porque como se los manifiesto, es la exteriorización del pensamiento humano. Es esa forma distinta, original, bondadosa que tiene el derecho de autor. Y también tenemos identificado a otro personaje, en este caso es el titular de un derecho de autor. Pero ¿quién es ese titular de un derecho de autor? Pues es la persona natural o jurídica a quien le corresponde el derecho de propiedad sobre una obra, pero un derecho patrimonial, porque el derecho moral solo le corresponde al autor o creador de una obra. Este se encuentra regulado en el artículo 3, numeral 8 de la Ley de la Propiedad Intelectual. ¿Y quiénes son estas personas titulares? Pues la persona que ha creado una obra. Entonces, un autor es el autor, creador y titular de eso. También tenemos cada autor que ha participado en la creación de una obra. O sea, tenemos a dos personas, uno creó la música, otro la letra. Ambos han actuado conjuntamente para crear una sola obra, pero ellos tienen igual titularidad, igual autoría. También tenemos las personas naturales que contratan a un tercero para que cree una obra por encargo. Entonces yo decido
que Manuel José me cree una pintura y entonces yo lo contrato a él es el autor de la obra, pero yo que he pagado soy el titular de esa obra. Y también tenemos a las personas jurídicas. Las personas jurídicas tampoco van a ser autores y tampoco las personas que contratan a un tercero. Es el tercero el autor. En el caso de las personas jurídicas, por ejemplo, contrata MAC, MC, SADCB a una empresa que crea software para que el software de su empresa para la administración, la contabilidad. Ese software creado no es el autor la empresa, es fulanito Juan José de la empresa tal. Y ahí hay otras, ahí encontramos algo que se llama sesiones, licencias, en esta parte de la titularidad de una persona jurídica. También tenemos el caso que un tercero, bueno, es el caso que cada vez que uno presente un depósito de una persona natural que contrata a un tercero, tiene que mediar un contrato de trabajo o un contrato de servicio. Y aquí vamos a hablar de los derechos conexos, conocidos también como derechos afines. Y que protegen, y esos protegen los intereses legales de determinadas personas, entidades jurídicas que contribuyen a la puesta a disposición del público de obras que hayan producido objetos y que no se consideren obras en virtud del sistema de derecho de autor. Que yo les comentaba, nosotros tenemos una obra, tenemos el audiovisual, pero los participantes en esta obra, o sea, los autores, todos los de cámara, todas estas personas no son autores, pero sí hacen un derecho de interpretación. Lo mismo ocurre, como por ejemplo, con Manzanero y Luis Miguel. Manzanero era el que creaba las letras, pero es Luis Miguel quien le daba esa expresión musical a través de que él cantaba una canción. Entonces, ese derecho que Luis Miguel tiene es un derecho conexo. Y el derecho que tiene Manzanero es un derecho de autor. Y así lo vemos en muchos otros casos. Y aquí podemos ver los beneficiarios de los derechos conexos. Los artistas intérpretes y ejecutantes, ya llámense actores, llámense cantantes, ya llámense músicos, los productores de las grabaciones sonoras, empresas grandes que son las que producen esos fonogramas o son esas empresas que hacen una película. Ellos son los organismos de radiodifusión. Todos ellos tienen un derecho conexo a raíz de una obra que nació de un derecho de autor. Y aquí hay algo bien importante y es el derecho moral. Creo que hemos estado hablando de tanto de la obra, del autor, pero ahora viene la parte, ¿qué derecho tiene este autor sobre su obra? Y tiene un derecho moral. Ese derecho moral es inherente a él. Este derecho moral nace con él. Es como, yo siempre digo que es como mi hijo, porque salió de mí. Yo lo parí. Entonces, así es la obra. Nace de ese autor. Entonces, ¿qué derechos tiene o qué el derecho moral tiene ciertas condiciones? Que es imprescriptible, inalienable, irrenunciable, inembarcable. Yo no puedo, no me pueden robar mi derecho moral, perdón, la expresión, no me pueden quitar o no puedo vender, no puedo hacer mi derecho moral porque nació conmigo. Es algo que salió fruto de mí y no puede prescribir. Si ustedes ven obras como Da Vinci, que hasta la fecha nosotros seguimos mencionando de quién es la obra, porque esa es parte del derecho moral. Y van a haber muchos años más, van a haber nuevas generaciones, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, y vamos a seguir mencionando quién es el autor de esa pintura. Igual, él no puede renunciar a él. Él no puede decir, no, yo desconozco de esta obra. Esta obra no, ya no es mía.
no quiero que sea mía, porque él fue el que la creó. Ah, no, es que yo voy a renunciar porque la voy a ceder. No, ese derecho nació con él. Es inalienable e inembargable. Ese derecho es solamente para el que crea la obra. Y a esos derechos los definimos como paternidad, integridad, retracto, modificación e ineditud. Y el derecho de paternidad es el derecho que se reconozca como autor de una obra, que se me reconozca a mí como el creador. Yo quiero que de aquí a 20 años o 30 años a mí sigan identificando que la pintura que yo creé del volcán es mía. Que se identifique que yo fui quien la creé. Igual las personas que crean un libro o los comentarios a las leyes. La ley como tal no la protegemos, pero sí protegemos los comentarios. Yo quiero hablar del Código Civil y narro y explico todas las condiciones de que yo considero de un artículo esa expresión original que yo le doy, porque pueden haber miles de comentarios a una ley, pero como yo lo hago, como yo lo describo, como yo, la forma en que yo lo quiero hacer, eso es distinto o individual de otras personas. Entonces, eso es lo que nosotros protegemos y el hecho de ser reconocido, que a mí me digan, pues fue Nancy Navarrete la que la creó, esa es parte de mi reconocimiento. También tenemos el derecho de integridad y eso es el que nos permite a nosotros oponernos cuando un tercero quiera modificar o mutilar una obra. Sucesos como que yo quiero, le voy a quitar un capítulo, lo mando a editar y le quito un capítulo porque a mí no me gustó. Yo no puedo hacer eso, ni puedo deformar la obra que yo quiera cambiarla. Cuando nosotros hacemos, van a encontrar un poco de similitudes cuando nosotros transformamos una obra, pero no es lo mismo. En este caso, cuando pedimos las autorizaciones y el autor ve que se está saliendo fuera de lo que él quiere expresar o que puede ir en detrimento de él dice, momento, no puedes continuar. Ya no puedo permitir que tú estés arruinando mi obra, ni que estés cambiando mi posición o pueda afectar en un momento determinado sus principios. Él no puede hacer eso. Ese tercero no puede modificarla ni mutilarla. Tiene que contar primero con la autorización y si el autor no le autoriza a realizar nada, él no puede hacerlo. También tenemos el derecho de modificación y es el derecho propio del autor de cambiar algo. Yo como autora quiero cambiar el final de mi libro o quiero cambiar la portada de mi libro o tuve en el ínterin de un capítulo a otro, maté a alguien, pero después digo, no, ya no lo quiero matar. La verdad que se me va a servir al final de la obra. Entonces yo cambio todo eso y lo que hago es que modifico mi obra. O quiero que ya tenga un final o quiero agregar 5 capítulos más. Eso es parte de mi derecho moral. Y el de ineditud, este derecho es dar a conocer la obra y decidir en qué forma lo quiero hacer o no darla a conocer. Hay muchos autores que escriben algún tipo de poesía y la tienen en sus casas recordadas y nunca nos dimos cuenta que existía. Cuando él fallece, vienen sus hijos y ven todo eso y dicen, puedo sacar una obra de todo lo que mi papá dejó. No puede, ninguno de sus hijos tiene la autorización de hacerlo, porque él decidió en un momento determinado mantenerlas inéditas. Ese es un derecho que él tiene y que se debe de respetar, ya sea por sus hijos, por sus parientes o por cualquier tercero. Y el derecho de retracto, que es el de retirar la obra. Yo ya mandé a edición, ya la comuniqué al público, ya hasta se vendieron algunos ejemplares, pero decidí en un momento determinado porque vi que cuando se puso a disposición del público, el público entendió mal lo que yo quise redactar y me va a afectar a mí. Yo decido en un momento determinado decir, no, momento, ya no vamos a vender la obra, retirémosla. Y él la retira. ¿Qué implicación tiene eso?
hay que pagar daños a terceros, porque yo contraté a alguien o una editorial me contrató a mí y editó mi libro y lo publicó y en un momento determinado digo, no, ya no quiero que lo publique, pero él ya la tiró, hizo un tiraje de 100 o 1000 libros y esos 100 o 1000 libros va a afectar la economía de este tercero. Entonces, en estos casos, pues yo debo de pagar pues, los daños. Estos se establecen en el contrato de edición. Y también tenemos los derechos patrimoniales. Y esta parte de los derechos patrimoniales es el derecho económico, es la retribución que yo voy a tener por haber creado una obra. Esta obra, sea un libro, sea una canción, sea una música, sea lo que yo disponga a crear, me necesita una retribución. ¿Qué es lo que ocurre? Y muchas veces los autores indican que el dinero no llega al autor, sino que muchas veces a las editoriales, pero es como nosotros contratamos. El autor tiene que ser cauteloso de la forma en que él va a contratar. Indicar el tiempo, los plazos, el monto, indicar, por ejemplo, que de 10 o 20 ejemplares o de 100 ejemplares, pues yo voy a obtener una regalía de tanto. Las condiciones de negociación no corresponden al autor. Él es el dueño de la obra. Es un poco complicado indicar esta situación, pero es lo que se debe de hacer para que el autor siempre tenga este reconocimiento porque es la forma de vivir de estos autores. Cómo ellos van a recibir sus regalías, cómo ellos van a sobrevivir de eso. De hecho, hay autores, cantantes que viven de sus regalías de algún tipo de canción. Para Navidad hay una canción muy famosa y la cantante tiene ganancias millonarias de esa canción. ¿Por qué? Porque está percibiendo todas las regalías generadas a raíz de eso. Antes los contratos que se limitaban y no veíamos más que solo la canción para tanto tiempo, limitaciones o un audiovisual, por ejemplo, solo vamos a tener camisetas. Ahora los contratos de estas empresas ya no son de 5 o 6 hojas, pueden ser de 20 o 30 hojas. ¿Por qué? Porque tienen todos los derechos que puedan surgir, desde una camiseta hasta un lápiz, lapiceros, todo tipo de cosas que pueden surgir a raíz de la venta de este audiovisual o de algún libro que quiera comercializar. Entonces, nosotros tenemos que abarcar como autores y comenzar a señalar qué es lo que nosotros queremos que se nos proteja. El derecho de reproducción es copiar total o parcialmente la obra, ya sea física o digitalmente. Esta obra, por ejemplo, yo decido que la reproducción va a ser en papel o yo decido que la voy a reproducir en internet. Esa es decisión mía cómo yo la quiero reproducir. Cómo yo la voy a distribuir, porque sin un derecho de reproducción no existiría un derecho, y si no se reproduce, no podríamos tener un derecho de reproducción. ¿Qué significa? Cómo yo, cuánta cantidad de copias yo voy a poner a disposición, si la voy a poner a la venta, si la voy a alquilar, si la voy a prestar. Ese es el derecho de distribución. Y ese lo tienen prácticamente el autor y el titular. Hago mención y diferenciación porque muchas veces una de las consultas es, como empresa puedo tener ese derecho. Sí, usted puede tener un derecho de reproducción, usted puede decidir porque son parte de los derechos que sí podemos ceder, porque esos son los que negocia el autor. La reproducción, la distribución, la comunicación al público, la transformación, esos son los derechos como yo puedo negociar o vender mi obra o poner a disposición mi obra. La comunicación al público permite que una pluralidad de personas accedan a esta obra. ¿Qué decido yo? Que la quiero hacer en el teatro, que yo la quiero hacer, reúno a 50 personas en un lugar determinado, en una biblioteca, en una librería, y es como yo la doy a conocer en ese momento determinado. O ahora que están tan de moda los reels y los en vivo, entonces yo vengo y la pongo a disposición.
Es como yo la comuniqué al público. Y comienzo a darles a conocer toda mi obra y les explico cuáles son las condiciones de mi obra, qué es lo que lleva mi obra, todos los elementos que yo quiera ponerles a disposición. Entonces, eso es como yo decido comunicarlo. Y otro derecho bien importante, que es con otro que trabajamos mucho y que es el que más negociamos, es el derecho de transformación, que es adaptar la obra a diferentes idiomas, a hacerle diferentes tipos de arreglos a una música, crear diferentes tipos de obras derivadas. En la música surgen muchos temas. Por ejemplo, yo decido en un momento determinado agregar en mi canción un párrafo, una estrofa de la canción de, veamos, Juan Luis Guerra. Y Juan Luis Guerra me dice a mí, bueno, tu canción se ha hecho famosa a raíz de mi estrofa. ¿Qué es lo que ocurre? Para que yo pueda hacer uso de esa estrofa, ya sea de un grito, ya sea de un solo, ya sea de que yo utilice un saxofón, esa parte yo tengo que solicitarle al autor que me autorice para el uso en mi música. Pero, ¿qué ocurre con los arreglos musicales? Los arreglos musicales puedo cambiar totalmente de una salsa, una cumbia y hacer diferentes tipos de arreglos a la canción, adaptándola a mi forma de expresarla. Pero para realizar esa transformación, igual tengo que pedir transformación. Siempre me preguntan con el sampleo y yo le digo, no, cada vez que se utilice una obra que no es suya, usted tiene que pedir autorización. Y igual en eso median las sesiones, la licencia de uso. Como les digo, en las licencias y en las sesiones tenemos que tener cuidado de qué es lo que vamos a licenciar, cómo lo vamos a licenciar, el monto en que lo vamos a licenciar, el tiempo en que lo vamos a licenciar. Porque muchos me indican, no, le voy a poner el tiempo indefinido, pero en un momento determinado el autor me indica, mire, yo necesito saber si puedo retractarme ese derecho porque yo necesito percibir de esa obra que yo creé. Entonces, el momento de poner esas condiciones es el momento de contratar. También tenemos ahora un nuevo servicio, que es el servicio del depósito del seudónimo. El depósito del seudónimo siempre estuvo en la ley, pero era protegido por la misma ley. Entonces, muchos autores no me indicaban y decían, ¿por qué no puedo depositar mi seudónimo? Yo quiero depositarlo, pero la ley no me facultaba. Con las nuevas modificaciones y como la nueva ley, se modificó esta situación para crear una ventaja en el autor. Y ahora sí podemos depositar un seudónimo, ya sea literario o artístico, como usted se quiera dar a conocer. ¿Y cómo funciona eso del depósito del seudónimo? Funciona como un depósito de obra, que vamos a ver mucho más adelante. ¿Y qué plazo de protección tiene el derecho de autor? Pues para las personas naturales el término de protección es toda la vida del autor más 70 años a partir del día de su muerte. Y en las personas jurídicas el término de protección es de 70 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente a la primera divulgación. ¿Las obras requieren de alguna formalidad? Como yo les comentaba, no requieren de ninguna formalidad por el carácter informal dado por el convenio de Berna. Entonces se preguntarán, ¿por qué necesito depositarlas? Porque estas no brindan seguridad jurídica. Nos hacen prueba, podemos oponernos contra terceros, porque yo le indico bajo mi certificado de depósito que alguien está afectando mi derecho y que está haciendo uso de mi obra. Inclusive,
quiero depositar pies descalzos, pero pies descalzos le pertenece a Shakira, no puedo venir y depositarlo, pero ella tiene su certificado de registro, en Colombia es registro, y ella indica, no, esta es mi obra, no la puedes utilizar. Lo mismo ocurre cuando yo pruebo, yo le muestro al juez quién es el dueño o titular de esa obra a través de mi certificado de depósito. ¿Puede haber prueba en contrario? Sí, claro que sí. Y el derecho de autor está protegido mundialmente. La mayoría de países hemos ratificado el convenio de Berna, entonces la protección se vuelve casi que a nivel mundial. En los países, tendríamos que ver en los países que no se ha firmado cómo podemos gozar de esa protección. Y un tema bien importante, porque muchas veces nos ocurre que nosotros hacemos usos indebidos o por desconocimiento del derecho de autor, pero la misma ley nos indica cuándo nosotros podemos hacer uso de una obra sin afectar la obra. Y esas son por las llamadas limitaciones y excepciones al derecho de autor. Por medio de las limitaciones y excepciones al derecho patrimonial de los autores, lo que se busca es lograr un equilibrio entre el interés individual del autor frente al interés social o colectivo de acceder a los contenidos y permitir a la difusión de la cultura. Esto es lo que permiten las limitaciones y excepciones, porque tenemos acceso a algo que no se nos es permitido, pero bajo ciertas condiciones. La nueva ley regula esas nuevas condiciones y es la llamada regla de los 3 pasos, regulada en el artículo 42 de la Ley de Propiedad Intelectual. ¿Y qué nos indican estas reglas? Que esté previamente determinada y que sea para casos especiales, tal cual limitaciones y excepciones. Pero esas tienen que estar dentro de la ley, que no altere la explotación normal del derecho del autor, que es el titular de la obra. Y hay que delimitar dónde es que yo no voy a afectar o yo no voy a alterar la normal explotación. Porque, por ejemplo, si yo tengo un libro y vengo y lo distribuyo copias, yo estoy afectando la normal explotación. Que no ponga o que no suponga un perjuicio sin justificación a los intereses legítimos del titular. Que yo cause un perjuicio de ya sea que hice una modificación o una transformación, o que no justifique realmente el porqué de esta limitación y excepción. Y traje, por ejemplo, algunos ejemplos de las limitaciones y excepciones al derecho de autor. Y una de las realizadas en círculos familiares, siempre que no exista un interés lucrativo directo o indirecto. ¿Qué significa eso? Que vengo y yo voy a hacer una fiesta en mi casa, pero le voy a cobrar $1 a todo el que llegue. Entonces aquí ya me salgo fuera de las limitaciones y excepciones porque yo voy a obtener una ganancia. Entonces voy a afectar la normal explotación porque yo voy a tener una retribución y yo no le voy a dar al autor las regalías por el hecho de que yo esté cobrando en mi casa. O yo decido hacer una fiesta en un hotel y les cobro a todos $50, porque también va a haber cena. Pero esa música que yo puse para ambientar toda, y va a haber fiesta bailable y yo cobro, entonces la música que yo ponga no puede entrar en esas limitaciones y excepciones porque yo voy a obtener una ganancia y una ganancia donde el autor no va a poder percibirla. Las verificadas con fines exclusivamente didácticos en actividades de enseñanza personalizada en las aulas o en un lugar similar. ¿Qué es lo que ocurre? Inclusive las clases tienen derechos de autor. Mis clases como tal tienen ciertas particularidades. Generalmente yo trato de poner ahí a disposición mucha información y esta información es de un autor, igual yo tengo que citar quién es el autor, aunque yo lo exponga en mi clase. En la mayoría de clases de derecho nosotros utilizamos muchos autores muy conocidos y parte de eso tenemos nosotros que mencionar de dónde sacamos esa información. Igual el maestro que tenga sus propias clases creadas por él, igual tiene un derecho exclusivo. Y algo bien importante
que lo comentaba al principio de mi presentación, que es el Tratado de Marrakech. No es que no se encontrara en la ley un apartado donde se encontraran limitaciones para personas especiales con visión corta, pero ahora con esta nueva incorporación ha venido a dar un beneficio. ¿Por qué? Porque nos permite ahora, o nos dice que es lícito, la adaptación, la reproducción y la comunicación o distribución al público de obras lícitamente publicadas que se realicen en beneficio de personas con discapacidad visual, auditiva o de otra clase que impida el normal acceso a la obra. Esta constituye una excepción especial al derecho de autor y será lícita siempre y cuando el uso esté directamente relacionado con la discapacidad correspondiente y se lleve a cabo por medios apropiados que permitan superar la discapacidad sin fines comerciales. Ven una palabra acá, es comerciales, porque el objetivo es que es un sentido más humanitario, que estas personas tengan acceso a cualquier tipo de obra que se encuentre lícitamente publicada y puesta a disposición. Y ahora tenemos en nuestra propia ley que van a haber organismos que puedan adaptar o reproducir estas obras, cosa que no se encontraba antes en la ley de propiedad intelectual. Otras limitaciones y excepciones al derecho de autor es la reproducción de una copia de la obra para un uso personal y exclusivo del usuario, realizada por los interesados con sus propios medios, siempre que no se atente contra la explotación normal de la obra, ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. Una consulta, me indican, ¿puedo tomarme unas fotografías en algún museo? Pero vengo yo y las recorto y salgo, solo saco la pintura que yo quiero y la subo a internet y la vendo. Eso ya no es la normal explotación, ya no es un uso personal, no es que yo la di a conocer, me puse en el cuadro y salí yo. No, aquí en este caso yo ya estoy comercializando de la imagen que yo saqué para distribuirla. Entonces ya no es la normal explotación, yo ya cambié. O vengo y bajo una canción y ya no la uso solo para mí, sino que vengo y la comercializo, vengo, la subo a una plataforma y la comienzo a distribuir. Ya no es la normal explotación, porque o hice una base de 100 canciones especiales para una persona que se encuentre triste o melancólica. Entonces ya ahí, y esta la vendo. Ah, no, pero es que mire, yo no distribuyo la canción, yo lo que pongo es el servicio a disposición, pero el servicio lleva con sí otras obras que están dentro de su repertorio y que sí se van a comercializar, porque el autor no lo buscó por el tema, lo buscó por todas las canciones. Él no va a solo ver el tema, él va a venir y va a escoger las canciones que él necesita y la distribuyo a cierta cantidad. Entonces, yo ya no estoy en la normal explotación. ¿Por qué? Porque yo estoy obteniendo una ganancia. Y lo que a mí me dice la excepción es que no atente contra la normal explotación. Otras limitaciones y excepciones al derecho de autor es el derecho de reproducción de una copia de la obra para uso personal y exclusivo del usuario. Pero no es como que venga yo y le diga, les voy a distribuir a ustedes la obra creada por Nancy Navarrete, o perdón, en este caso sería por un tercero, por Adriana Salazar, y esta obra va a estar en tal lugar. Pero es la obra de ella y yo saqué una copia para mí del libro que yo compré, o sea, fue ilícitamente adquirido el libro, pero yo vengo y distribuyo esta copia. Esta copia ya no es para uso personal, porque generalmente muchos dicen, yo voy a tener una copia de reserva o la voy a escanear solo para mí, pero vengo y la subí también a internet. Y en internet yo cobré $10 o $5 o $3 o $1 porque vean mi obra, porque vean la obra que yo subí y estoy obteniendo una ganancia. Esto ya no es la normal explotación. Igual para todos estos usos, igual tendría que pedirle al autor, mire, yo voy a hacer esto, tengo un modelo de negocio de esta forma y quiero hacerlo.
pero yo le pido la autorización. Ahora con la alimentación de la inteligencia artificial es un tema muy discutible. Se ha alimentado de tantas obras, ¿cuáles son los beneficios que obtienen todos esos autores que tienen en disposición en estas bases esta información? Eso es uno de los grandes retos y la identificación de esas obras. Las reproducciones fotomecánicas para el uso exclusivo personal de fotocopias, microfilm, siempre que se limiten a pequeñas partes. Generalmente en nuestras clases hemos identificado que muchas veces nos dicen, bueno, he dejado el capítulo de la obra tal, pero no he dejado una parte, sino que dejé prácticamente el libro. Eso no lo podemos hacer, porque eso ya no forma parte de la normal explotación, sino que ya obtengo una ganancia y un tercero que la obtiene. También tenemos la reproducción individual de una obra por bibliotecas o archivos que no tengan fines de lucro. Esta es una limitación bien discutible y muchas bibliotecas entraban en un tema de indicarle al autor, mire, señor autor, yo voy a sacarle copia para no afectarlo a él. Pero hay una limitación que los protege. ¿Por qué? Porque muchas veces dañamos la obra original. Hay diferentes posiciones y diferentes países toman una modalidad. Por ejemplo, yo dejo la obra original expuesta, pero la copia es la que yo voy a resguardar. Y en muchos países es al revés. Yo resguardo la obra original y pongo a disposición los ejemplares para el uso de los estudiantes, por ejemplo. Entonces, esta limitación, generalmente en los archivos también, generalmente se usa eso para el resguardo de la obra cuando vienen obras en un sistema ya obsoleto y se transforma la obra y se guarda como un archivo digital. En estos casos son excluidos de otra parte de las limitaciones y excepciones y no va a tener que pagar ni inclusive ni indicarle al autor, mire, estamos transformando su obra, porque la misma ley me dice, mire, para resguardo, protección, conservación y forma parte de la cultura, usted tiene o se puede, mejor dicho, que utilizar la limitación y excepción de la reproducción para las bibliotecas y los archivos. Y entramos a otra parte que es lo que generalmente hacemos en el Departamento de Derecho de Autor, que son las presentaciones de las solicitudes de depósito de obra y cómo iniciamos con una solicitud de depósito. Un llenado de una solicitud no es nada complicado. Ahí va indicándole qué es los datos que nosotros necesitamos. Un ejemplar de la obra, ya en un formato USB, porque ya los disquetes, ya otras formas, otros mecanismos de reproducción, ya prácticamente ya ni lectores de CD hay. Entonces, prácticamente necesitamos una USB, una micro CD, otras formas de presentación del ejemplar. Inclusive ahora tenemos un sistema en línea que ya no necesita ni siquiera venir al registro para realizar su depósito. El pago por la nueva ley de la propiedad intelectual es de $10 y también tenemos cuando viene a raíz de un tercero la presentación, tiene que presentar el poder y en el caso pues el titular sea una persona distinta del creador, pues un contrato de trabajo o una cesión de derechos. Algo bien importante que decirles que en los contratos en las sesiones, no necesariamente siempre va a presentar una sesión. Por ejemplo, nosotros trabajamos por una organización pública, todo lo que nosotros creamos, las presentaciones o los software que se crean en el Centro Nacional de Registros pertenecen a la institución porque fuimos contratados para eso. Entonces, no es todo lo que nosotros creamos como propiedad intelectual le pertenece a nuestra institución. Si nosotros lo creamos y tenemos aquí un montón de desarrolladores y varios desarrolladores se unieron y se fueron a la casa de X y X desarrollaron un programa, pero ellos lo hicieron fuera de sus horas laborales, no para nada para el registro, ellos pueden depositar tranquilamente su obra porque no es que lo hayan hecho en razón de sus funciones. Igual yo, todas las presentaciones que realizamos, estas presentaciones pertenecen a la institución para la cual trabajo y no hay ningún momento en que pueda decir, hey, objeto de esta situación, porque no quiero que se publique mis presentaciones. Mi derecho moral me indica que ellos no lo están mal utilizando.
sino que ellos lo están utilizando para fines de educación. La nueva ley también regula las exenciones especiales y estas exenciones están reguladas en el artículo 324 y esta les da la facultad pues, a las instituciones públicas de no hay cobra, a las alcaldías, exenciones especiales para las microempresas, para las universidades que no pagan nada por el depósito, por el depósito y por muchos de la ley para protección de la marca, para protecciones de patentes, tienen sus excepciones. ¿Y cómo o dónde puedo realizar yo el depósito de obra? Lo puedo hacer de forma presencial. Esta es nuestra dirección, la primera calle Poniente y 43 Avenida Norte. Y pues un gusto atenderlos y pues vernos, ¿verdad? Es algo que nos transmitimos energía y amor. O lo podemos hacer a través del sistema en línea donde lo hacemos mucho más rápido. Tenemos servicio de un día y una vez ingresada la obra, comienza a tramitarse o a diligenciarse. ¿Cuál es el proceso registral del derecho de autor? Como ustedes pudieron observar, nosotros nos limitamos porque nos dice el convenio de Berna, no necesita mayores formalidades. Ustedes tienen que verificar que mencione un autor, que venga la obra, que todo esté acorde. Algo bien importante que les quiero decir es que generalmente nosotros tenemos que utilizar bien los títulos. Los títulos forman parte de nuestra obra, es el nombre de nuestro hijo. Y generalmente nosotros buscamos nombres demasiado comunes, entonces el título se protege por ley, pero a veces me indican, mire, pero están utilizando prácticamente mi título, pero el título se llama El Amor, y hay otra persona que quiere utilizar el amor, no puede haber una exclusividad de un título tan común, pero si yo le pongo el amor en tiempos de angustia y penumbres, obviamente ya salió fuera porque no es lo normal que va a haber en el amor. Igual, en el llenado de la solicitud hay una parte de la síntesis. La síntesis es una descripción de lo que es nuestra obra, es una pequeña redacción de lo que yo quise expresar en mi obra. Y describo el contenido de ella, hablo de ella. No, por ejemplo, si te quiero traer una canción, no lo ves, canción escrita por mí. Eso no es una síntesis, yo le explico una canción basada en los sentimientos que tuve por mi madre, quien falleció. Yo no quiero, pero puedo expresar eso porque usted puede escribirle a un ser querido cualquier tipo de sentimiento que pueda expresarlo. Si usted tuvo el sentimiento de la idea del dolor y surgió esto y usted expresarlo. Entonces usted nos cuenta cómo realmente es lo que hay dentro del contenido o de un libro, inclusive de los software. El software, por ejemplo, usted me puede indicar para qué sirve el software, cuál es la función, qué es lo que usted utilizó. Igual en los software usted puede depositar el manual de uso. ¿Qué deposito en los software? Pues deposito pues, el código fuente o el código objeto y puedo también presentarles el manual de uso. El manual de uso es la indicación de cómo este se desarrolla ya en las funciones. Y cómo se realiza el depósito presencial se hace a través de una solicitud que no requiere mayores requisitos. Va el nombre, el domicilio, la ciudad, va el DUI que se tiene que manifestar. Ustedes ven en un apartado de síntesis o el título, y ahí ustedes me indican cuál es el título. Como yo les decía, no buscar como edición 1 o publicación 1, porque no me está indicando que realmente es el nombre de su obra, cuál es el nombre de su hijo, por decirlo así. Y la síntesis, pues la descripción, indicarme si es inédita o si es publicada, un correo electrónico, la fecha y la hora y su firma. Eso es lo único que necesita para realizar el depósito, más la obra, más el pago del arancel. Y usted obtiene un certificado de depósito. Nosotros ahorita estamos con la modalidad cero papel. Estamos protegiendo nuestro
nuestro ecosistema. Entonces, ¿qué sucede? Que ya no emitimos nosotros nada en papel, sino que se va un certificado de depósito con firma electrónica certificada. Y usted va a recibir en el correo que consignó en su solicitud el certificado de depósito y su auto de admisión. Pero ¿qué ocurre si lo quiero hacer de forma o en línea? Porque no puedo ir al registro, porque me encuentro fuera del país, porque creo que hemos tenido casos en que el autor viene a depositar y justo un día antes le habían él subió su música, y es una recomendación que yo les hago, es que si ustedes van a publicar un libro o van a compartir un libro, primero realicen el depósito. Si alguno de ustedes pues escribe poema o narraciones, pues todo eso, depositarlo previamente antes de comunicarlo al público, porque ha sucedido que muchos de los casos han habido personas que inclusive lo han depositado en su país y ni siquiera a horas de haberla escuchado, porque no venimos y realizamos el depósito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer previo a comunicarla? Sea por el medio que sea, es depositarla. ¿Y cómo hacemos? Lo hacemos a través de la página del CNR, www.cnr.gov.sv. Y aquí ingresamos a la parte de servicios y servicios en línea. Y en ese apartado, van a disculpar, aquí tengo una lámina viejita, pero aquí tendría que ser Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual. Y damos clic ahí y vamos a seleccionar qué es lo que nosotros queremos hacer. Aquí nosotros hacemos un pequeño registro. Ponemos cuando somos nuevos o no hemos creado nuestro usuario, creamos un usuario y entra cuando ya le han dado el PIN de su usuario, usted ingresa y selecciona presentaciones, por ejemplo, de marca o de depósito de autor. Selecciona depósito de autor, acepta los términos y condiciones, ingresa y va a encontrarse con una pantalla como la que estamos viendo ahora. ¿Y qué necesito ingresar? Como usted ya ingresó en los datos para su código, entonces ya usted nada más los jala automáticamente. Entonces va a verificar usted que ya aparece su nombre, el país, el municipio, la dirección y muchos datos que usted los ingresó al inicio de cuando usted creó su código, perdón. Al ingresar, usted va a seleccionar la forma en la que usted viene, que puede ser personal, por apoderado o por representante legal. ¿En qué caso viene como representante legal? Cuando son las empresas, cuando son menores de edad. Cuando son menores de edad, por ejemplo, sus hijos, ustedes van a hacer presentaciones para sus hijos. Tienen que tener la certificación de partida de nacimiento, subirla. Tener una copia de DUI, no necesita una copia certificada, sino una copia simple, la sube y nos identificamos y verificamos que es el papá o el representante legal. Igual cuando selecciono apoderado, me aparece otra casilla donde solo puedo ingresar los números, porque obviamente nosotros los tenemos en nuestros registros y verificamos que esto sea así. Cuando son otro tipo de instituciones, pues entonces sí tenemos que consignar o presentar la documentación que nosotros necesitamos para legitimar personería. Pero en este caso nosotros seleccionamos personal. Igual, como el seudónimo está protegido por ley, en este caso yo solo consigné mi seudónimo, pongo Luna, selecciono el tipo de seudónimo, ya sea literario o artístico, y si igual si es una obra inédita o no, y si tengo seudónimo o no. Y si vamos a agregar, si vamos a agregar más solicitantes, nosotros vamos a ir agregando. Usted me dice, no, pero solo puedo ingresar a una persona. No, usted puede ingresar a cuantos autores o cuantos titulares vayan a tener o vayan a tener un derecho sobre una obra. Y ahí usted va ingresando tanto los autores como los titulares como los presentantes. Agregamos un nuevo titular o un nuevo autor. Indicamos el tipo de obra.
a qué clasificación pertenece, si es de arte aplicado, si es una letra de canción, si es una pintura. Si es una pintura, una escultura, generalmente con las esculturas o con los planos arquitectónicos necesitamos ciertas particularidades o necesidades especiales para el depósito. En el caso de las esculturas necesitamos varias pistas. O cuando son diseños industriales. O sea, que usted presenta, por ejemplo, el de un muñeco, usted pone toda la pista, o presenta también de joyería, tratar de proteger todos los ángulos de su obra. Indico la síntesis y igual aquí es una síntesis bien corta, pero se puede escribirla de la mejor forma, indicando cómo se observa o qué es lo que usted observa de su obra. También tenemos el apartado de las personas autorizadas, quién puede venir a retirar, porque, por ejemplo, usted no necesita venir a retirar, pero usted quiere su certificado y usted viene a retirarlo. Nosotros se lo damos, pero usted no necesita venir al registro para realizar esta acción. ¿Cómo subo la obra? La obra ahora tiene hasta 100 megas, puedo subir hasta 12 canciones, o una obra, por ejemplo, si es una obra literaria bien grande, la puedo comprimir y la subo. Y la puedo zipear y ya podemos identificar toda la obra. O sea, son imágenes, igual sube todas las imágenes, o nosotros vamos a ir viendo cuáles son las imágenes las que usted ha subido. También tenemos, si usted la quiere con firma electrónica, en este caso, si usted la va a realizar con firma electrónica, y aquí podemos observar en un paso cómo va a quedar redactada nuestra solicitud. Después vamos al paso 7, vemos que todos nuestros datos estén bien, que nuestro nombre, que nuestro domicilio, qué tipo de persona es, y nos vamos al último paso. Y en el último paso nosotros podemos pagar. ¿Cuáles son las formas de pago? Nosotros podemos realizar las formas de pago, ya sea con tarjeta de crédito o débito, y puedo también, hay un apartado también para hacer uso de las excepciones y usted se clasifica. Usted indica cuál si es personal, si es una MIPE, si es un estudiante, si es una universidad, y usted tiene que subir la información. ¿Qué necesito yo subir en el caso yo sea un estudiante? Un estudiante puede subir su carnet de estudiante y puede subir su talonario del año que estamos cursando. Y también una constancia. Igual las MIPES tienen una constancia y nosotros identificamos pues que ellas obviamente sí están clasificadas como tal. Las universidades no necesitan llenar nada ni subir nada, puesto que ellas ya sabemos nosotros que forman parte de la educación formal. También tenemos, una vez llenado, verificamos igual. Puedo hacerlo de diferentes formas. Puedo meter un comprobante de pago. Hay que tener mucho cuidado en esto, porque nos pide un comprobante de pago y muchas veces nosotros pagamos electrónicamente, pero después vienen y me indican, pero yo metí mis datos de la tarjeta. No, usted solo necesita hacerlo de una u de otra forma. Usted puede ingresar tanto su comprobante de pago que lo canceló en una agencia bancaria, o lo puede hacer inmediatamente en este paso. Y ahí lo realiza y no necesita más comprobantes, sino que realizarlo. Y vuelvo a hablar de la tasa de $10, ya no 11.43 como lo ve usted reflejado acá, sino $10. Y verifica, mete los datos, le va a pedir todos los datos, verifica que todos sus datos estén correctos y se hace el envío. Una vez enviada, nosotros tenemos hasta un día para contestarlo, no podemos pasarnos de eso, y verificamos que esta información esté correcta. ¿Hay casos excepcionales? Sí, hay casos excepcionales que necesitan mayores, pero usted me indica que no necesita de estarme revisando mi obra, no, pero ahí nosotros tenemos que siempre verificar que no vayan a haber infracciones de terceros, que usted utilice marcas o imágenes de niños. En el caso de las imágenes de niños tenemos que ser cautelosos, tenemos una ley que protege a los menores de edad, inclusive su voz. Si yo subo una canción con la voz de un niño, tengo que pedir la autorización del padre y presentarla, porque no puedo hacer uso de ella, inclusive con las imágenes.
Las imágenes tenemos que tener mucha cautela, inclusive con lo que se vaya a redactar dentro de esa obra para no afectar a este niño ni su salud mental, ni física, ni nada de eso. Igual vemos un certificado con firma electrónica, como les comentaba, ya no necesitan venir a la institución, sino que inmediatamente se verifica y se revisa todo lo que vaya a la solicitud completamente llena. Cuando a veces vienen no un título, se hace el señalamiento y se advierte y se previene que existe pues un inconveniente en su depósito. Igual nosotros tenemos el de la presentación de los anexos en línea. Usted no necesita venir al CNR por si tuvo una prevención, sino que inmediatamente lo sube al sistema y en el sistema usted ingresa lo que usted, por ejemplo, si se le observó, usted ha hecho uso de imágenes, pues yo eliminé, presento la nueva obra. O usted no hizo el llenado de la solicitud de esta forma y no tenemos esta información, o usted menciona en su canción a 5 personas, o me indica que son 5 canciones y subió una. Todo ese tipo de observaciones que se pueden hacer, igualmente usted las puede hacer, venirles y presentarlas en línea. Tenemos nuestra escuela CATI y EPI, que están al servicio de todos ustedes, y eso sería toda mi presentación. ¿Tienen algunas consultas? Muchas gracias, licenciada Navarrete, por todos estos insumos valiosos, por la experiencia que nos ha compartido y todos, pues, los insumos que usted, ¿verdad?, nos ha brindado representando al Centro Nacional de Registro. A continuación procederé a leer de manera muy puntual algunas inquietudes que han dejado planteados los participantes, no sin antes, pues, invitar, ¿verdad?, a las personas, porque hemos tenido una muy buena audiencia, y pues para efecto de seguir convocándoles a nuestras actividades académicas impulsadas desde la Escuela de Capacitación Judicial, y poder compartirles la presentación con todos los insumos tan valiosos que nos hace llegar la licenciada Navarrete, quisiéramos contar pues que ustedes puedan registrarse en el formulario que les hemos pasado a lo largo de la actividad, si aún todavía pues no han registrado su asistencia. Procederé, licenciada Navarrete, a leerle algunas de las inquietudes para que usted pueda ir dándoles ahí pues la solución o las recomendaciones o aclarando los puntos. Alguna de las inquietudes nos planteaban qué sucede cuando el producto de la invención constituye no solo la idea, sino también un procedimiento. Mencionaba como por ejemplo un juego, no refiriéndose a los videojuegos, sino algo como un juego de mesa. Si son obras protegibles y si es así, ¿cuál sería la vía procedimental para su protección? Pues en el caso de los juegos, el juego como tal no es protegible. Lo que es protegible es la parte literaria, la redacción de las reglas, las condiciones, porque un juego como tal no tiene derecho exclusivo, sino como yo lo conformo. Por ejemplo, la Monopoly tiene una estructura y vemos otros juegos como Monopoly porque prácticamente esa es la idea, un juego como tal, de que vamos ganando, obteniendo ganancias, y eso lo vamos a ver en diferentes tipos de juegos. Lo que sí protegemos es las reglas, inclusive Monopoly hace años tenía diseños para cada persona que jugaba, entonces todo eso es protegible porque hacen sus diseños especiales. Esos juguetitos que ellos hacen, las características especiales de esto y las reglas que ellos diseñaron, cómo las diseñaron. No reglas como tal de subo un lugar, no, sino que lo que yo lo expreso en esas reglas. También tenemos muchos juegos de cartas. Las cartas tienen particularidades especiales que el autor diseñó en su momento con características especiales. Muchos se enfocan en las leyendas y crean diseños y dibujos especiales y particulares que obviamente tienen un carácter protegible a través del derecho de autor, porque pusieron su impronta personal, su originalidad. Entonces, estos diseños, ¿qué es lo que protegemos en los juegos? Las reglas, la forma en que yo redacto todas
todos los diseños de las cartas, los diseños de las cartas, todos los insumos que yo voy a necesitar para el juego, pero el juego como tal, no, porque es una idea. ¿Qué ocurre con los procedimientos? Es lo mismo. Los procedimientos son ideas. Los modelos de negocio. Yo puedo tener un modelo de negocio y venirlo y quererlo depositar, pero es un modelo de negocio de un restaurante que vende pollo. Pero nosotros acá tenemos muchas ventas de pollo de diferentes empresas y ese modelo de negocio no es protegible. ¿Qué es lo que es protegible? Todas las caracterizaciones que yo le quiera dar a mi negocio. Que yo voy a diseñar diferentes características, inclusive las sillas que yo quiera hacer. Mi negocio va a tener unas sillas especiales y características, que con eso usted vaya a decir, está el restaurante. Diseños especiales en sus letras, la tipografía es protegible a través del derecho de autor, todas esas particularidades especiales que no debemos de confundir el derecho marcario, que fue con lo que inicié, con la parte artística de lo que es el derecho de autor. No sé si respondí la pregunta o quiere que amplíe en un punto. Muchas gracias, licenciada Navarrete. Continuaremos con las otras interrogantes. También nos pregunta qué sucede con los casos de la inteligencia artificial, que incluso se crean canciones con las voces de ciertos artistas, si puede el artista seguir algún tipo de trámite o proceso legal. De hecho, ahorita la inteligencia artificial es un punto bien sonado a nivel mundial. Todos estamos alertas a lo que se deposita o se presenta a través de inteligencia artificial. El autor, no sé si ustedes se dieron cuenta de un caso de Bad Bunny, que Bad Bunny pidió que retiraran la música de una persona que había subido prácticamente su voz, inclusive indican que hasta había sido mucho más vendible o mucho más conocida la canción que creó este tercero y no Bad Bunny. ¿Por qué? Porque se distinguía mejor, tenía mejor ritmo, tenía mejor sonido, le pareció mejor a las personas. ¿Qué es lo que ocurre? Él sí en su momento vino y detuvo esa situación y sí tuvieron que solventar esa situación. Sí, sí se puede, sí hay medios, sí hay formas para hacerlo. Si se han presentado casos en el país, no, no se han presentado casos en el país. Hemos tenido en Estados Unidos casos especiales, por ejemplo, que crearon un cómic, caso bien famoso, y el cómic fue creado, la parte literaria la creó la autora, pero la parte artística la creó la inteligencia artificial. En un primer momento se hizo el registro de este cómic, pero en un momento determinado, al hacer una revisión, se identificó que una parte no era. Entonces, depositamos la parte que era la creación del humana y la parte que creada con inteligencia artificial no hubo creación. En muchos países asiáticos han protegido algunas creaciones con inteligencia artificial y otros pues tienen la disposición que si es inteligencia artificial pues no tiene ningún grado de protección. Cuando nosotros subimos imágenes a internet, yo siempre les comento, cuando nosotros nada es público. O sea, no es que está a la disposición, sí está puesto, pero siempre hay una persona que tomó una fotografía, por ejemplo. Hay un caso bien conocido que todo lo que tenemos el tema de propiedad intelectual y sobre todo de derecho de autor es el caso de un mono que se tomó un macaco que se tomó una fotografía y entonces todos reclamaban de quién es el derecho, si del macaco o del ser humano o el dueño de la cámara. Pues no, una persona natural a que se le quede derecho, no el macaco. Lo mismo ocurre con inteligencia artificial. Nosotros metemos un prompt, ingresamos toda la información, e inclusive muchos dicen, no, pero es que mire, yo he seleccionado colores, yo le he puesto, pero usted no lo creó. Usted puso ideas ahí, pero las ideas no son protegidas. Yo consigné que yo quería eso, pero fue la inteligencia artificial que lo creó. ¿Cómo determinar? Porque una de las consultas es cómo determinar que hubo un plagio a través de inteligencia artificial. Hasta la fecha muchos están tratando de identificar cómo hacerlo,
no dudo que no lo haya. Yo siempre digo que las personas que trabajan en el área informática saben muchísimo y cómo llegar a donde se quiere llegar, pero hasta el momento no ha habido una identificación. Si ustedes, no sé, hubo un caso bien famoso que se estaba alimentando inteligencia artificial con la pose de muchos autores. Ellos reclamaron una huelga, bueno, en Hollywood hubo una huelga también por el uso de imágenes, porque ahora pues se puede contar a través de inteligencia artificial. Inclusive se ha llegado a pensar que tampoco es una posición que pues cada vez que usted utiliza una imagen creada con inteligencia se le pague una regalía al autor. Eso es algo no definido y que pues las leyes nos irán dando y cada vez que exista una resolución nos vayan dando esa luz. Muchas gracias, Nick. Otra de las inquietudes es en el caso de las revistas científicas, que obligan a los autores a ceder derechos a la revista, y estos han realizado pues esta obra bajo un contrato de trabajo. Entonces nos consultan si puede el autor ceder esos derechos. Le damos el espacio para sus comentarios. Como les comentaba, cuando nosotros realizamos una actividad en labor por nuestras funciones, pues el derecho de autor patrimonial es el que nosotros cedemos, más no el moral. ¿Qué es lo que significa esto? Que yo tengo el derecho de ser reconocido. ¿Qué puedo contratar o pactar con mi jefe o con el que me contrata? Es indicar qué es la parte de la propiedad intelectual que yo voy a otorgar o ceder y en qué otros casos yo no la voy a ceder. En el caso de las investigaciones, cuando nosotros lo realizamos para una institución pública o una institución privada, pero si es en nuestra razón de nuestra función, obviamente no puedo un derecho patrimonial, más sí un moral. Muchas veces lo que ocurre es, por ejemplo, que contratan investigadores que no pertenecen a la institución. En este caso hay un mayor flexibilidad y puede maniobrar mucho más porque puede el autor indicar cláusulas especiales y beneficios para él. Pero eso es un acuerdo que tiene que llegar el autor en su momento de la contratación. Que si tenemos que otorgarlo o si nos pueden dar algunos beneficios, igual lo tenemos que pactar, negociarlo e indicar que pues de tantas ventas yo puedo tener tanto. Y si es obligatoria la sesión, en el caso de que me contrate una empresa, si igual los creadores de software que los crean para su institución o su empresa, igual nosotros estamos haciéndolo para la institución. Si yo lo hago fuera de la institución y yo se lo puedo vender a mi institución, sí, sí lo puedo hacer. Pero en el caso de que yo trabaje en una institución, la titularidad va a ser para la institución o la empresa y la autoría siempre se le va a asignar al creador de la obra o al programador en todo caso. Gracias, Liz. Otra de las inquietudes es en el caso que una obra ha sido creada mediante la participación de varias instituciones y así es compartida y reconocida la titularidad. Entonces nos consultan si puede una sola presentar la obra o puede una sola firmar la solicitud sin necesidad de juntar la personería de la otra persona jurídica, nos indican. Les comento. Como tiene que haber un reconocimiento y una identificación, la puede presentar una persona, la institución que quiera o la empresa que quiera, pero tiene que venir la personería de todos para identificarles a todos y el derecho, inclusive si hay porcentajes. Muchas veces se hacen a través de convenios, los convenios se tienen que presentar, porque muchas veces no tenemos sesiones, ni tenemos licencias. En esos casos sí tenemos que legitimar tanto la personería, identificar cuál es el porcentaje, porque muchas instituciones solo no verificamos que no hay una cláusula de propiedad intelectual como tal y queremos a veces un derecho que no tenemos.
Entonces hay que identificarlo y señalarlo bien, identificar qué es lo mío, cuánto va a ser mi porcentaje, el tiempo, siempre establecer el tiempo, indicar quiénes trabajaron, quiénes fueron los autores, qué parte pusieron. Muchas veces las instituciones ponen el dinero, pero no quieren, ponen la parte económica, pero no quieren ningún tipo de derecho a propiedad intelectual. Cuando ya se va a presentar, me indican, mire, pero esta persona contribuyó con la parte económica. Pero él ha indicado que no necesita ningún reconocimiento de derecho de autor. Entonces, no hay problema en esos casos, pero si son varias instituciones y varias instituciones quieren la titularidad, indicar si quieren el porcentaje, porque igual si no se reparte entre todos el mismo porcentaje y presentar la personería de cada uno. En esos casos sí. Uno lo puede presentar, sí, pero sí tiene que presentar la personería de todos. Perfecto. Otra de las preguntas es acerca, nos dicen, si el autor y titularidad son de personas diferentes para hacer la modificación de una obra, si puede hacerse sin autorización del autor mencionado, que es una adaptación de la obra original. Tendríamos que ver qué tipo de obra es, si nos pueden indicar qué tipo de obra es, si fue un libro, si es el titular, pues los derechos patrimoniales los tiene el titular y el de adaptación, pues es un derecho patrimonial y lo puede hacer el titular del derecho. No necesita autorización. ¿Cuándo necesita autorización? Cuando yo voy a modificarla, voy a hacer una mutilación de la obra y el autor no está de acuerdo. Inclusive el autor puede ir donde el titular y indicarle, estás modificando mi obra y no te autorizo. Y ahí va a haber una disputa entre ellos dos que la van a tener que resolver para ver qué es lo que puede hacer. Pero sí lo puede hacer el titular, sí lo puede hacer. Porque tiene ese derecho. ¿Qué es lo que ocurre con las adaptaciones o cuando yo escribo biografías? Que no las hice yo, sino que contraté a otra persona. Este derecho, porque si la quiero, por ejemplo, usted en un software es algo cambiante todos los días, pero a raíz de 2 años yo quise cambiar una parte de lo administrativo. Generalmente, o se trata de que en los contratos se estipule que el autor da la autorización para que se realicen ese tipo de modificaciones, e inclusive que sea un tercero. Y a veces hacemos nuevos módulos, y esos nuevos módulos también son protegibles por derechos de autor. Porque si bien es cierto, viene de una obra, el módulo que se trabajó, se tomaron partes básicas o la data de este software y comencé a desarrollarlo de cero. Y hice otros nuevos también. Entonces, ese módulo individual no tomó nada del software del cual va a pertenecer, porque digamos que son como ramificaciones. Tengo el software acá, pero tengo los módulos para diferentes actividades y este módulo no estaba contemplado. Entonces, este módulo es una nueva creación que lo ingreso a este. En este caso, no necesitaríamos autorización, pero si de este módulo yo necesito una modificación y no la regulé en el contrato, que sería lo mejor, inclusive en nuestras instituciones, siempre dejar bien claro cuál es la propiedad intelectual y qué es lo que nosotros tenemos que hacer o a qué tenemos derecho. En esos casos sí hay que expresarlo en los contratos. Y si no se dice, tenemos que pedir autorización, aunque no se considera que puede realizar porque no va a tomar parte prácticamente, es un nuevo lenguaje de programación. Igual los lenguajes de programación cambian súper rápido. Antes teníamos un Excel súper sencillo, ahora tenemos un Excel súper avanzado con todas las modificaciones que han hecho. Claro, estas pertenecen a la misma empresa y realizan las modificaciones como el desee, pero ¿qué es lo que ocurre cuando es un tercero? Entonces, ese tercero puede hacer las modificaciones si no hemos tocado el código fuente de esta. No sé si solventé su pregunta o puedo profundizar más en ella. Como usted guste, licenciada Navarrete, o podemos proceder a darle lectura a las otras interrogantes. Continuamos. Ok, la otra de las preguntas es en los casos de incubadoras de empresas.
las personas presentan ideas y la empresa ayuda a la creación de una obra o marca. En este caso, nos consultan de quiénes son los derechos, de quién son los derechos. Como les comentaba, las ideas como tal no son protegibles. La idea como tal, yo tengo ahorita una idea de vender zapatos y esos zapatos van a ser para el espacio. Esa es mi idea. Que funcione o no, no lo sabemos, pero quien la echa a desarrollar es otra persona, quien la realiza, hace el desarrollo, quien hace toda la investigación, quien presenta todo lo que yo voy a requerir, la investigación, si yo voy a necesitar un software para esto, si todo eso que me lo da otra persona, las ideas como tal no. Pero si esta persona contrató o tiene yo voy y le digo, yo necesito hacer esto, y esto es lo que yo pongo mis particularidades especiales, es como que yo hago una obra por encargo. Entonces el derecho de autor le pertenece al tercero, pero la titularidad me puede pertenecer a mí. No sé cómo serían las condiciones en ese caso, ni no tengo mayores insumos, pero tendríamos que ver cómo lo han impactado, cómo es el modelo de negocio, o cómo está funcionando esas incubadoras, para ver qué podemos aclararle a este usuario para darle una mejor certeza de lo que yo le estoy diciendo. En primer lugar, le podría decir que si la desarrolló la idea otra persona y la expresó y fue, por ejemplo, la idea fue de un software y la desarrolló un tercero, pues la autoría la tiene el tercero. Y no sé si ellos le van a dar la titularidad a ellos porque no sé las condiciones que ellos han pactado o cuál sería la forma de desarrollo o de manejo que ellos tengan. Gracias. La otra pregunta, licenciada Navarrete, es respecto a los materiales a utilizarse en una clase que están por escrito, y nos consultaban si es necesario o se podría depositar ese material. Cuando son materiales originales, o sea, creados por mí, bajo mi diseño, tengo mis propios modelos de clase, todas mis presentaciones, todo eso, sí lo puedo proteger. Si yo lo hago para mi universidad y la universidad me paga para eso, pues ahí pues la universidad me está pagando para eso. Inclusive me puede decir la universidad, necesito la libertad de cátedra existe, la libertad, no, inclusive muchas veces no puedo ni grabar porque las expresiones, yo soy bien expresiva y cuando algo me impresiona, yo casi que hago muecas para todo, y las expresiones, las características que yo le doy para que inclusive el estudiante me entienda, todas esas características especiales, mi derecho de imagen, todo eso es protegido y no pueden utilizarlo. Y yo genero mis clases y desarrollo todo y le digo a la universidad, yo voy a hacerlo de tal forma. No es la forma que se me está diciendo. Yo lo voy a hacer con mis propias características porque pienso que va a haber un método de enseñanza diferente y yo voy a utilizar esto y todo lo que yo identifique es mío. Pero si la universidad me está pagando y lo hago en mis horarios, pues la obra no me va a pertenecer a mí, sino que le va a pertenecer a mi institución. Puedo tener una persona, en este caso, por ejemplo, un compañero de limpieza en sus horarios libres decide escribir una canción. Y que yo venga y se hizo una canción famosa y le digo, pero usted estaba aquí en mi trabajo y en su trabajo y usted la hizo en esas horas, pero lo hizo en sus momentos libres y no era su actividad principal, sino que la actividad principal era limpieza, era fotocopia, era lo que sea. Entonces su actividad principal no era eso. Entonces, él puede proteger su obra, sí la puede proteger en este caso porque es diferente. Pero cuando yo trabajo por universidad y la universidad me paga para eso y lo hago en función de eso, sí es el pertenecer, o sea, no puedo tener un derecho propio. Tendría que hablar con la universidad y sí, hay cosas como características que yo le digo, mire, en universidad yo tengo mis clases especiales, yo lo desarrollo de esta forma, no con la metodología que usted me está indicando. Pues ahí es una impronta mía. Y ahí sí yo puedo resguardar mi derecho. Igual tienen que revisar sus contratos, cuál ha sido la forma de contratación. En esos casos siempre hay que verificar porque no sabemos a qué acuerdos han llegado. Puede ser que haya acuerdos especiales, cláusulas especiales en los contratos y eso nos limita. Por eso siempre yo hago un reparo en que todos tenemos que, previo a firmar algo, leerlo bien, poner las condiciones que yo necesito
para que se pueda firmar. Y los acuerdos. Inclusive en las investigaciones sucede mucho eso, que considera el investigador que muchas cosas son de, pero cuando leemos el contrato dice todas las especificaciones para el cual yo he sido contratado, y parte de eso ha sido toda la investigación, el trabajo de campo, inclusive salidas fuera del país para realizar las investigaciones, todo eso está incluido ahí. Entonces, no, es que yo lo fui a adquirir a otro, pues no, estaba en el marco del contrato, no lo puede modificar. No puede adjudicarse una obra si usted ya tiene un contexto del por qué usted la va a realizar. Muchas gracias, licenciada. Y para ir cerrando, una de las últimas preguntas que hemos recibido mencionan cuando quieren inscribir un logo a su nombre, es una persona natural. Si ese logo debe de estar en un programa reconocido para que lo pueda inscribir en el CNR, consulta. Si es un logo como tal, si es una marca, por ejemplo, no necesita estar en algún... Ellos les piden un formato específico para que vaya dentro de la solicitud. Y lo que usted haya utilizado, las herramientas que he utilizado, no se la van a pedir. Solo que vaya plasmada en la solicitud que usted necesita llenar para la presentación. Perfecto, licenciada. Y usted hizo referencia al inicio de la ronda de estas preguntas de la inteligencia artificial, y quizás para que nos quede con mayor claridad voy a resumir dos intervenciones que nos mencionaban el caso de gestionar, ¿verdad? Todo esto de los derechos de autor cuando es un libro que es redactado, pero es con ayuda de inteligencia artificial para la redacción y corrección ortográfica. Otro supuesto es para crear el contenido, y luego también nos mencionaban el caso de las canciones creadas por inteligencia artificial y o investigaciones nos mencionaban. Así que para que usted pueda dar la retroalimentación final sobre el uso de esta inteligencia artificial. Vamos a ir identificando cada una de las áreas. Por ejemplo, con las creaciones de la música hay que tener mucho cuidado cuando es con inteligencia artificial. Hubo un youtuber que subió una canción y la había creado con inteligencia artificial y lo bloquearon. Y le dijeron, no, usted está violando derechos de autor. ¿Cómo voy a violar derechos de autor si la creé con una herramienta de inteligencia artificial? Muchas veces la inteligencia artificial no es exclusiva. Exclusivo es usted porque usted crea su partitura, crea su letra, conforme la inteligencia artificial se alimenta de miles de contenidos. Entonces, en ese caso, él cometió una infracción porque fue creada con inteligencia artificial. Lo que se dio cuenta este youtuber es que también la subida por este otro tercero también había sido creada con inteligencia artificial. Entonces le dijo, entonces al momento no tenemos, ni tú tienes el derecho ni yo tengo el derecho, porque no es una obra que ha sido creada con intelecto humano. En el caso de los libros, si es una revisión ortográfica, no habría un problema porque en la inteligencia artificial lo único que está haciendo es una corrección, no le está redactando, no le está haciendo su trabajo. Muchos autores dicen que se están ayudando mucho con la inteligencia artificial, les da nuevas pautas para escribir, inclusive les da vida a ellos por lo que ella les expresa. Y ahí tenemos que identificar de verdad cuál es la parte que el autor ha trabajado y qué parte él ha trabajado. Muchos hablan también de si yo la inteligencia artificial trabajo un 10% y yo trabajé casi que el 100%, solo el 1% lo trabajó la IA. Tendríamos que identificar si con claridad existe eso. Nosotros también ahora como registro estamos buscando nuevas herramientas para protegerlos, para proteger tanto a nuestros autores, e identificar si algo ha sido con inteligencia artificial para no haber que no pueda existir una afectación o vulneración de un tercero de sus derechos. No recuerdo cuál era la otra consulta. Eran tres, el de la música, el de las obras creadas y el de la parte de la ortografía. La ortografía, como les digo, no habría problema porque no me lo está haciendo no está creando la inteligencia artificial, aunque para mí no es que cree porque la creación solo va para la persona humana.
Ella solo lo que hace es recopilar información y adaptarla y acondicionarla a la necesidad que usted le pone a través de este input. Y ahí es como ella, cuando sale la información, sabe lo que usted le está indicando, pero ella esto solo está haciendo patrones y buscando dentro de su data qué es lo que usted quiere y lo pone, no lo crea, sino que recopila. Entonces ella lo que hace es adaptarla. Entonces en ese caso no habría ningún tipo de derecho de autor porque eso es la inteligencia artificial la que la crea. Hay muchos temas en el tema de inteligencia artificial en disputa. Hay muchos países con diferentes tipos de postura. Nosotros como país consideramos que la inteligencia artificial no es un ser humano y que es el ser humano el que tiene el derecho de autor en este caso. Bueno, muchas gracias, licenciada. Otra de las interrogantes es del convenio de Berna. Nos mencionaba de que los derechos de autor se vuelven patrimonio de la humanidad de una obra literaria, pero que nos mencionaba el licenciado, uno de los participantes, que en la ponencia se mencionaba que eran 70 años desde la muerte. Entonces nos consulta cuál se debe de aplicar, ya que no conoce si está ratificado y suscrito el convenio de Berna. El convenio de Berna tiene inclusive toda la vida del autor y no nos da un plazo como grande, sino que estipula un plazo de 50 años y o nos establecen un plazo como para que todos los países como que optemos por el mayor beneficio del autor. En este caso, una obra protegida creada por un autor tiene toda la vida del autor más 70 años y después pasa al dominio público. Solo con limitaciones y excepciones, por ejemplo, que yo quiera dar a conocer la investigación y el desarrollo de la investigación de una vacuna que va a curar casi que todo. Entonces, ahí podríamos identificar si entre las limitaciones y excepciones, toda la investigación y el desarrollo que se hizo de la investigación. Pero no necesariamente va a aplicar si no se verifica que se cumplan con los 3 términos. También tenemos que identificar en el caso de las limitaciones y excepciones, no afectar ningún tipo de derecho del autor, que no vayamos a vulnerar nada ni que vaya a poner en detrimento la seguridad jurídica del autor en un momento determinado o afectarlo a él en su moralidad o religiosidad, todo ese tipo de temas que no debemos de afectar en el caso de hacer uso de las limitaciones y excepciones. No sé si aclaré la pregunta. Bueno, muy agradecida por darme esta oportunidad y dar a conocer una materia tan importante como lo es el derecho de autor y los conexos, que muchas veces desconocemos. Quiero decirles que las puertas de nuestras oficinas están abiertas. Cualquier consulta, tenemos EPE y CATI para evacuar consultas. No sé si podemos dejar nuestros correos y cualquier duda que ustedes Sí, con gusto, tengan, licenciada Navarrete, ahí lo podemos podemos. apoyar. Estamos abiertos y ustedes tienen pues todo el poder para hacernos activar a nosotros. Y estamos para la orden para ustedes, para apoyarlos y ayudarlos en cualquier tipo de depósito, cualquier tipo de consulta que ustedes tengan, pues nosotros estamos acá para ustedes. Muchas gracias, licenciada Navarrete. Ahí la licenciada Adriana Salazar ha colocado los correos institucionales. Agradecemos al CNR por apoyar y pues unir esfuerzos, ¿verdad?, para poder transmitir todas estas experiencias y conocimientos muy valiosos a nuestra comunidad jurídica. Así que deseamos feliz día. Gracias, licenciada. Nos vemos pronto en otra ocasión. Gracias, feliz día a todos. Feliz día, licenciada.